Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a clavarnos en unos materiales muy interesantes que nos llegaron sobre un tema, híjole, bien humano, la moralidad. Tenemos aquí la investigación sobre los principios de la moral de David Hume y también unas notas sobre su empirismo, artículos que le entran a su visión de la razón, las pasiones. Exacto. Y la idea hoy es como que sacarles el jugo a estas fuentes, ¿no? Ver qué ideas clave nos deja Hume, porque la pregunta de fondo que late en todo esto es, bueno, ¿de dónde sacamos qué está bien o mal? ¿Es pura lógica o es más bien cosa del corazón, del sentimiento? Sí, es la pregunta del millón, ¿no? Y explorando estos textos, como que Hume nos dice, a ver, voltea a ver tu propia experiencia. Él era empirista, como dicen las notas. Creía que sabemos por lo que vivimos, por lo que sentimos, vemos, oímos. Pero, ¿cómo aplica eso a algo como la moral, que parece tan abstracto? Ahí está el meollo del asunto. Y es algo que la verdad se siente muy fuerte en su investigación. Hume propone algo que era bastante radical, y lo sigue siendo, que las distinciones morales, eso de decir, esto es bueno, esto es malo, virtud, vicio, no vienen principalmente de la razón. No son como resolver una ecuación, digamos. O sea, si no es la razón la que nos sopla al oído, esto sí, esto no, entonces ¿de dónde sale ese juicio? Porque, bueno, los hacemos todo el tiempo. Hume apunta directo al sentimiento. Sostiene que la moralidad, más que deducirse, se siente. Es como una impresión interna, ¿sabes? Una especie de aprobación o rechazo que nos nace frente a ciertas acciones o personas. Como él mismo dice en la investigación, la razón ve los hechos, las relaciones, pero es el sentimiento el que le pone la etiqueta de bueno o malo. Qué interesante. Es como... A ver, podemos discutir si algo es verdad o mentira, checar los hechos, pero ¿podemos demostrar con pura lógica que algo es malo? Sin que sintamos algo, alguna reacción. La razón nos dice, así son las cosas, pero el sentimiento nos dice, y esto me importa, o esto me mueve, justo eso. La razón sí juega un papel, y es súper importante, pero no es la que da el martillazo final del juicio moral. Piensa en el ejemplo que usa Hume y que mencionan por ahí. Sobre un crimen, no sé, un asesinato bien planeado. La razón puede ver todos los detalles. Qué pasó, la intención, las consecuencias, si fue a propósito. Puede analizarlo todo fríamente. Claro, la razón como que arma el rompecabezas, ¿no? Nos pone todas las piezas sobre la mesa. Y luego, dice Hume, ya que tienes todo claro, que la razón hizo su chamba, la mente ve el cuadro completo y ¡pum!, surge un sentimiento de censura, de rechazo, de hasta horror, ¿no?, ante esa acción. Y ese sentimiento, esa reacción interna, es lo que llamamos maldad o vicio. No es algo que esté en el acto mismo, como su color o tamaño, sino en nosotros, los que observamos. Eso me suena mucho a cosas que pasan diario. Ves una noticia de algo cruel, por ejemplo. Entiendes qué pasó, quién, cómo. Eso lo procesa la razón. Pero esa cosa en el estómago, esa indignación o esa tristeza que te hace decir qué horror, eso está fatal, eso parece venir de otro lado, ¿no? Más de adentro del sentir. Esa es justo la idea central que se respira en la investigación. Hume insiste mucho, si le quitas a la moral todo el sentimiento, si le quitas el gusto que nos da la virtud y el disgusto que nos da el vicio, pues ya no sirve para nada práctico. Deja de movernos a actuar, deja de influir. Sería, como él dice, algo totalmente inerte. Entiendo. Sin esa conexión emocional, la moral sería como leer las reglas de un juego complicadísimo, pero que no te dan ganas de jugar. Pero, a ver, esto me lleva a una duda que surge de leer esto. Entonces, ¿la razón es como secundaria o de plano no pinta mucho en la moral? ¿Todo es pura emoción? No, no, para nada. Sería entender mal a Hume si pensamos que desprecia la razón. Los textos, sobre todo ese análisis de Redalic, dejan claro que Hume le da un papel clave, pero como instrumental, ¿sabes? O preparatorio. La razón no dice cuál es el objetivo final, el juicio moral, pero sí es básica para llegar a él bien. ¿Cómo que esencial? ¿Qué hace exactamente la razón en este esquema? Pues mira, la razón es como la linterna que nos deja ver bien la situación completa.
Nos ayuda a cachar los detalles de una acción, a pensar en las consecuencias, ¿no? A corto y largo plazo. Nos deja ver diferencias sutiles, motivos escondidos, comparar opciones. En resumen, ilumina aquello sobre lo que el sentimiento va a opinar. Sin un buen análisis racional, nuestro sentimiento podría estar, pues, ciego o basado en mentiras. Volviendo al ejemplo del juicio. La razón no solo dice pasó esto, sino también analiza y eso causó aquello. Fue a propósito, había algo que lo justificara un poco. Todo ese trabajo mental prepara el camino. Exacto. Y ya que la razón presentó el caso lo más claro posible, con todos sus peros y sus posibles resultados, entonces entra el sentimiento y da el veredicto. ¿Esto está bien o esto está mal? Es como un trabajo en equipo. Cada quien hace su parte. La razón informa, el sentimiento valora. Esto está bueno porque sí me suena familiar. ¿Cuántas veces no pasa que tu opinión moral sobre algo cambia cuando te enteras de más cosas? Chance al principio dices, qué mal fulano, pero luego entiendes por qué lo hizo, el contexto, las presiones, y tu sentimiento como que se ajusta, ¿no? O hasta cambia. Esa nueva info la procesa la razón, pero le pega directo al sentimiento. Es una observación muy buena y súper alineada con Hume. La razón puede, digamos, educar al sentimiento moral, dirigirlo mejor. No son rivales, sino socios en esto de la vida moral. Esa interacción es clave para entender por qué nuestras ideas morales pueden cambiar con el tiempo, con lo que aprendemos y reflexionamos. De acuerdo, queda claro. Para Hume, el sentimiento es el motor y la razón es el faro. Pero si el sentimiento es tan importante, ¿qué lo guía? ¿Es nomás un impulso loco o sigue alguna lógica? Los materiales mencionan dos ideas clave aquí. Así es. Hume, en su análisis súper detallado de la investigación, encuentra dos principios que parecen guiar estos sentimientos de aprobación o rechazo moral. El primero, y muy importante, es el de la utilidad. Como que tendemos a sentir aprobación, un placer moral especial, por aquellas cualidades o acciones que vemos como útiles o agradables. Ya sea para la persona misma o, y esto es clave, para los demás, para la sociedad en general. Utilidad. La palabra hoy en día puede sonar medio fría, ¿no? Como de conveniencia no más. ¿Hume se refiere a eso? ¿A puro interés egoísta? No exactamente. Hay que entender útil en el contexto de Hume. Está muy ligado a lo que mejora la vida, la felicidad, el bienestar humano, tanto individual como socialmente. No es un cálculo de costo-beneficio nomás, sino una apreciación de lo que funciona bien para la vida humana, lo que la hace más segura, más chida, más plena. De hecho, Hume usa este criterio para criticar algunas prácticas. Recuerdo que en la investigación hay una parte donde critica lo que llama virtudes monacales. ¿Podrías explicar eso? Parece un ejemplo muy claro de su idea de utilidad. Claro, Hume analiza cosas como el celibato autoimpuesto, ayunos super extremos, castigos físicos, silencio total, humildad exagerada, y su crítica no es que sean difíciles, sino que desde su punto de vista práctico y centrado en qué resulta de ellas, son básicamente inútiles. Argumenta que no ayudan a la persona a salir adelante en el mundo, no la hacen más valiosa para la sociedad, ni la preparan para disfrutar más la vida o a sus amigos. Las ve como, fines sin un beneficio real. Entiendo. Como que no producen nada bueno que se vea ni para uno ni para los demás. Y al revés, ¿qué tipo de cualidades sí ve como virtudes útiles? Allí es donde su teoría se parece más a lo que sentimos comúnmente como bueno. Valora muchísimo cualidades como la benevolencia, o sea, querer activamente el bien de otros, la justicia, que ve como reglas esenciales para que la sociedad funcione y cooperemos, la honestidad, la fidelidad, ser trabajador, prudente, tener sabiduría práctica, ser amable, generoso, tener buen humor, hasta la limpieza. Todas estas, dice él, tienden a traer cosas buenas y agradables para la persona o para la sociedad. Son útiles en el sentido amplio de ayudar a una vida humana buena y en armonía. Tiene sentido. Aprobamos lo que vemos que ayuda, que hace que las cosas funcionen mejor, para uno y para todos. Mencionaste que había otro pilar que guiaba al sentimiento moral. ¿Cuál era? A lo que hoy llamamos empatía. La ve como algo fundamental de nuestra naturaleza, una capacidad que traemos de fábrica para conectar con cómo se sienten los demás. Como que nos contagiamos, ¿sabes? De la alegría de otros y nos duele su sufrimiento aunque no nos toque directamente. Ah, claro.
Como cuando lees una historia triste de alguien lejísimos y sientes algo, ¿no? Compasión, o te alegras de verdad por el éxito de alguien que ni conoces pero que le echó ganas. No ganas nada tú, pero conectas. Exactamente. Y la simpatía es clave porque explica por qué la utilidad social nos parece moralmente buena. ¿Por qué aprobamos una acción justa que ayuda a otros aunque a nosotros no nos toque nada? Hume diría porque, por la simpatía, como que sentimos un poquito de la felicidad o el alivio que esa acción causa en los demás. La utilidad que vemos para otros nos genera un sentimiento agradable a nosotros gracias a esa conexión emocional. La simpatía, digamos, hace universal la utilidad. Esta conexión entre utilidad y simpatía parece responder a una crítica clásica que seguro le hicieron a Hume y que se menciona. ¿No será que todo esto es, al final, puro egoísmo disfrazado? ¿Aprobamos lo útil para otros solo porque nos conviene indirectamente? ¿O nos hace sentir bien con nosotros mismos? ¿O esperamos que nos la devuelvan? ¿No se reduce todo al amor propio? Es una duda supernatural. Y Hume le enfrenta de lleno, sobre todo en un apéndice de la investigación, y su respuesta es un no rotundo. Argumenta fuerte que la moral no se puede reducir nomás al interés egoísta. Dice que hay pruebas, que podemos ver en cómo actúa la gente y hasta los animales, de que existe una benevolencia real, una preocupación genuina por los demás. ¿Y qué pruebas da para decir eso? Porque la idea de que nadie da paso sin guarache, de que todo es interés, es muy común. ¿Cómo la tumba Hume desde su empirismo? Propone algo que llama un experimentum crucis, como un experimento mental clave. Nos pide pensar en situaciones donde nuestro sentimiento moral aprueba acciones que nos dan igual en nuestro interés personal o hasta van en contra. Por ejemplo, cuando admiramos a personajes históricos virtuosos, admiramos la rectitud de, Catón, o la nobleza de alguien así, ¿no? Sus acciones pasaron hace siglos, no nos afectan en nada hoy. Si todo fuera cálculo egoísta, ¿por qué sentiríamos esa admiración que no nos da nada a cambio? Es un buen punto, ¿sí? Esa admiración parece espontánea, no calculada. ¿Menciona otros ejemplos? Sí, usa ejemplos más cercanos. Habla del cariño de los padres, especialmente el de una madre, por su hijo enfermo, que muchas veces implica sacrificarse un montón sin esperar nada a cambio solo por el bien del niño. También menciona comportamientos en animales. La lealtad de un perro, cómo se cuidan entre ellos, cosas que parecen difíciles de explicar solo por un cálculo de interés propio muy listo. Para Hume, estas son señales fuertes de que la benevolencia es algo original en nosotros, no un derivado del egoísmo. Entonces, su argumento es que esta capacidad de preocuparnos por otros, esta simpatía, esta benevolencia, es tan básica y natural en nosotros como el instinto de sobrevivir o el amor propio. No es un disfraz del egoísmo, sino otra parte fundamental de lo que somos como seres sociales. Esa es justamente la conclusión. Él cree que si observamos con cuidado la experiencia humana, vemos que sí tenemos afectos desinteresados, que no nos da igual lo que le pase a la sociedad o a los demás, porque sí, la utilidad social nos agrada en parte por ella misma, gracias a nuestra capacidad de simpatía. Y eso le da a su visión de la moral una base mucho más social y emocional. Es una visión fuerte. Pero, bueno, como toda teoría filosófica profunda, seguro deja preguntas abiertas, ¿no? Los materiales sugieren algunas tensiones. Claro, ninguna teoría lo resuelve todo. Una pregunta que podría salir es, si la base es el sentimiento ligado a la utilidad y la simpatía, ¿cómo explica Hume que condenemos moralmente actos que, chance, tradicionalmente se ven mal, pero que no parecen causar un daño útil claro a nadie? Pienso en ciertas normas sobre conductas privadas que no afectan a otros. El enfoque de Hume sí está muy centrado en las consecuencias sociales. Buena pregunta. ¿Y qué onda con eso del deber? A veces sentimos que tenemos que hacer algo aunque no nos nazca, aunque no sintamos ganas en ese momento. ¿De dónde sale esa fuerza de la obligación si el sentimiento no está ahí? Que reconocemos, con la razón, la utilidad general de ciertas reglas o virtudes para la sociedad. La justicia, por ejemplo, es una virtud que él llama artificial. No porque sea falsa, sino porque sus reglas, respetar la propiedad, cumplir promesas, son como acuerdos sociales que hicimos porque son súper útiles para vivir en paz y cooperar.
Sentimos la obligación de seguir esas reglas, aunque a veces no nos convenga o no sintamos un cariño especial, porque entendemos con la razón que son necesarias para el bien de todos, y ya como que interiorizamos que la sociedad las aprueba. El deber sale de esa mezcla de utilidad reconocida y costumbre social. Como reconocer la necesidad de reglas útiles para todos. Y finalmente otra cosa que uno podría pensar leyendo a Hume es, si reducir todo lo moral a sentir placer o displacer por la utilidad y la simpatía no simplifica demasiado las cosas, de verdad captura toda la riqueza de lo que sentimos, de los dilemas morales. ¿No hay cosas en la moral que parecen ir más allá de lo útil o agradable? Algo como principios o dignidad. Es una crítica válida desde otras filosofías, ¿no? Como las de Kant, basadas en la razón pura, o las de derechos naturales. Hume, como buen empirista, se limita a describir los mecanismos psicológicos y sociales que él ve que operan en la moralidad humana real. No busca sacar la moral de principios divinos o una razón flotando en el aire. Su meta es dar una explicación naturalista. Mira, así es como de hecho hacemos nuestros juicios morales, usando nuestros sentimientos, nuestra empatía y nuestra idea de lo útil. Y dentro de esos límites que él mismo se pone, su análisis es, híjole, bastante profundo. Lo valioso de este clavado en las fuentes sobre Hume, me parece, es que nos obliga a ver nuestra propia experiencia moral de forma más honesta. Nos invita a reconocer que nuestros sentimientos juegan un papelón, igual que nuestra capacidad de conectar con otros, la simpatía, y nuestra atención a qué pasa con nuestras acciones, la utilidad. Quizás nos ayuda a no aferrarnos ciegamente a reglas abstractas si no nos hacen sentido por dentro, si no resuenan con esa brújula interna que combina sentimiento y razón. Exacto. Hume nos regresa al terreno de lo humano, de lo que compartimos. Su enfoque sugiere una moral más, pegada al cuerpo, más conectada con lo que de verdad nos mueve, nos une y nos deja armar una vida social que funcione y que, pues, sea más o menos agradable. Una moral que junta cabeza y corazón, razón y sentimiento, en una chamba constante. Una chamba que, como muestra la misma filosofía de Hume, no siempre es fácil, pero es básica. Este análisis de las fuentes nos deja con una visión rica, con muchos matices. Sin duda. Explorar de dónde viene nuestra brújula moral es un viaje que no acaba. Y la perspectiva de Hume, con ese énfasis en cómo juegan juntos el sentimiento y la razón, la utilidad y la simpatía, sigue siendo súper relevante. Nos recuerda que hay que escuchar y entender esas dos partes de nosotros para poder navegar el complejo mundo moral. Y con esa reflexión sobre la colaboración entre cabeza y corazón, cerramos esta inmersión en las ideas de David Hume a través de los materiales compartidos. Esto fue The Deep Dive. Esperamos que este análisis les haya parecido, pues, útil e interesante. Chance una última pregunta para seguirle pensando, inspirada en Hume pero que va un poquito más allá. Si nuestros sentimientos morales están tan ligados a la utilidad social y a la simpatía, ¿qué hacemos o qué pensamos cuando lo que sentimos como correcto choca de frente con lo que parece mejor para la mayoría? ¿Tienen límites la utilidad como guía moral? Ahí se las dejamos. Hasta la próxima.